¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya situación la que se está viviendo en nuestro país. Cada día se acorta más la fecha para ir a votar el 2 de junio para la presidencia de la República, el Poder Legislativo, la jefatura de gobierno, alcaldías, diputaciones locales, el Congreso de la ciudad, que es importantísimo. Por supuesto, varios estados, ocho para ser exactos, tendrán elecciones también para gubernaturas sin olvidar cabildos locales, en fin, son miles de cargos los que estarán en juego. Y estos días serán intensos, sumamente intensos, porque después de lo que pasó en el debate, aunado a los errores que ha cometido Xóchitl Gálvez durante los últimos días, la derecha comienza a caer ya en la desesperación de la derrota, en darse cuenta que su candidata no levanta ni va a levantar, que sus estrategias de guerra sucia no han funcionado en ningún sentido, en ningún marco, ni han afectado la popularidad y credibilidad de López Obrador, ni han disminuido la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum. Entonces comienzan a intensificar sus lances, más allá de estas diferencias que han tenido entre los grupos que conforman precisamente a esta oposición delirante, más allá de estos enfrentamientos derivados precisamente del penoso y pero muy mezquino papel de Xóchitl Gálvez en el debate, y que fuimos todos testigos, por un lado Dresser peleándose con Magluf, Pedro Ferriz reclamando la Carl Loret de Mola, todos los Xochilovers encima de Loret de Mola y de León Krause, señalamientos de todo tipo que estarían confirmando lo que les decía hace unos días, la migración de los patrones de estos personajes hacia el lado de Claudia Sheinbaum, o bien simplemente evaluando qué tanto les conviene estarse peleando con ella ya en un momento en el cual saben no va a perder, no le van a poder ganar. Pero más allá de eso, me queda claro que hay un grupo todavía a la derecha, la verdadera derecha, esa derecha que sí, ¿no? Forma parte de todo este entramado, que no son las casas de campaña de Frena, sino que es esa derecha en donde están involucrados hoy por hoy todavía millonarios, gente de dinero como los X González, como Ramírez, como Alberto Ramírez, como Germán Larrea, como todo este grupo que desde un principio decidió convertirse en un escollo, en una piedra del zapato del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que después se sumó Ricardo Salinas Pliego. Ellos no han aceptado la derrota, o por lo menos la van a vender sumamente cara, y van a utilizar todas y cada una de sus herramientas que tengan a su alcance para tratar de incendiar la pradera, para tratar de manchar la elección, para tratar de cuestionar la legitimidad de la victoria de Claudia Sheinbaum. No les importa la estabilidad del país, no les importa la estabilidad del mexicano, no les importa el futuro de nadie, les importa defender sus privilegios y cobrar caro la derrota que está más que anticipada. Y en este marco, y esto es muy importante señalarlo para todos ustedes, se da el ataque en contra del ministro Arturo Saldívar. Y me refiero a él de esta forma porque, bueno, primero les doy a conocer la información por si usted no está informado, ¿no? Y ahorita profundizamos sobre el mismo. ¿Les parece bien? A ver, el Poder Judicial encabezado por la ministra Norma Piña ha ordenado la apertura de una investigación en contra del ministro retirado, Arturo Saldívar, por presuntamente haber presionado a jueces para que resolviesen favorablemente asuntos en los que el gobierno de López Obrador tenía intereses políticos. El expediente surgido de una denuncia anónima alcanza a algunos colaboradores de Saldívar en el Poder Judicial, entre ellos Netzaid Sandoval, que serán investigados por el Consejo de la Judicatura. En el caso de Saldívar, en su calidad de ministro en retiro, el expediente será integrado y resuelto por la propia Suprema Corte. El juez retirado, que hoy colabora en la campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial del oficialismo, afirmó ya al país, así como también a Ciro Gómez Leiva, ya sin embargo, que se trata de una persecución política, una venganza por parte de la ministra Piña. Esto parece una inquisición. Esto nunca había pasado en México ni en ningún país democrático. Nunca había habido un caso en que la Corte tramite quejas en contra de ministros. Sería el primer caso, es extraordinariamente grave, señaló el ministro. Hay algunas voces de derecha, como el caso de Tito Garza Onofre, quien recuerda que fue el propio Saldívar quien modificó las reglas para que pudiera trascender una demanda como la que en este momento se presenta. Sin embargo, la realidad es que darle juego a una denuncia anónima a mí me parece que se enmarca
en esta incontinencia irresponsable de acusaciones, señalamientos, ofensas, que desde hace ya un buen tiempo los partidos que integran la oposición y los medios de comunicación que los respaldan han utilizado de manera prioritaria para tratar de conseguir algún tipo de dividendo. Sí, ya salió, por cierto, una jueza, me parece, si no me recuerdo, una ministra, quien dice que ella va a presentar una demanda en contra de Saldívar porque efectivamente a ella le consta que influyó de manera tramposa para beneficiar al presidente López Obrador. Bueno, esperemos que presente ella también sus pruebas y no quede solamente en una declaración como tal, en una oportuna declaración como tal. Mire, obviamente que tiene que haber una investigación, se tiene que transparentar y se tiene que llegar al fondo de la misma. Sin embargo, y aquí ya entra una apreciación totalmente personal, a mí me, me parece, me huele, y se los dije en la mañana, ahora ya con todo lo que se ha dicho en estas horas, para mí esto es una trampa. Es decir, esto es algo perfectamente estructurado para dañar a Arturo Saldívar y con eso, de una u otra manera, bajar a un personaje importante para el próximo gobierno. Eso me queda más que claro y tratar de jalar los hilos para encontrar algún tipo de corrupción, algún tipo de vínculo que pueda en un momento dado golpear directamente al presidente López Obrador o en su defecto a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Lo de la denuncia anónima, mire, a mí cuando hay una denuncia anónima, sinceramente, desde ahí yo ya la desacredito. ¿Por qué razón? Porque tú como autoridad no puedes dejarte llevar por algo que dice alguien que ni siquiera tiene el valor de dar la cara. ¿Cómo sabes que las pruebas son reales? ¿Cómo sabes que las pruebas que se están presentando son coherentes? ¿Cómo sabemos qué tipo de gente es la que está utilizando y con qué finalidad se presenta una acción de esta naturaleza? Insisto, se tiene que investigar, sí, se tiene que llevar a cabo la investigación, por supuesto. ¿Por qué? Porque nadie debe estar exento de esto. Sin embargo, la finalidad que hay detrás de la misma no es combatir la corrupción, no es erradicar la misma del sistema de justicia, es netamente política. Hay dos factores que me convencen de ello. Uno, el involucramiento de gente como Netzey Sandoval, un tipo que en toda la trayectoria que tuvo precisamente en el equipo de este Arturo Saldívar, se dedicó a defender a las víctimas, se dedicó a confrontarse a personajes como Isabel Miranda de Wallace, por ejemplo. Se dedicó a luchar por la libertad de gente que es inocente, que está encarcelada sin sentencia por los caprichos de esta señora y por su interés totalmente perverso en justificar el presunto secuestro de su hijo. Estamos ante un hecho, según esto, pruebas y declaraciones de periodistas como Ricardo Rafael, por ejemplo. Un hecho que es una gran mentira, pero que, como en el caso de Ayotzinapa, busca tapar una gran verdad y hay terror de parte de los involucrados de que se destape la verdad. Y al momento de que Brenda Quevedo o cualquiera de las otras personas que están hoy en la cárcel, Juana Hilde y demás, ponga un pie en la calle, en ese momento comenzaremos a ver cómo se desbarata esa mentira. Otro factor que es muy claro, el caso de Israel Vallarta, que de una u otra manera están involucrados los mismos actores. Y aquí vamos ahora con los contextos, si me lo permite. Uno, esta aprobación que se da en comisiones, que tiene que ver tanto con la ley de amparo, pero también con otro tipo de medidas que permitirían al presidente de la República poderle dar la libertad a personas que hoy por hoy están detenidos y no tienen sentencia. Caso Brenda Quevedo, caso Israel Vallarta, ¿me entiende? Caso Juana Hilda, por ejemplo, y varios más. Y que no se puede disociar, de esta reacción que ha tenido la corrupción en el poder judicial. ¿Por qué razón no se puede disociar? Porque ¿sabe usted quién está metida en esta situación? Isabel Miranda de Wallace. En cuanto se da a conocer esta información de esta investigación que dice Saldívar, desde horas antes se estaba dando a conocer en chats y se filtró a la prensa. Miranda de Wallace en su cuenta de Twitter o X dice, aquí también está Arturo Saldívar y Salvador Leiva, quienes yo denuncié por posibles actos de corrupción, por vender la justicia y traficar con ella, pero la Suprema Corte no hizo nada y la Fiscalía tampoco. Pudo más influencias o el pago de favores. Imagínense, Isabel Miranda de Wallace, la misma que torturó a una persona gracias al poder que le dio Genaro García Luna, hablando de influencias. Otro punto más, Felipe Calderón y Vicente Fox Quesada, que repostean este tipo de investigaciones y sobre todo la fabricación de Isabel Miranda
para cuidarse, obviamente, las espaldas por la participación que tuvieron ambos en este caso y también en lo que es el caso Vallarta. Felipe Calderón, por ejemplo, diciendo, este video describe parte de la acusación iniciada en contra de Arturo Saldívar por corrupto, entre otras, que ocultó una cuenta en Banorte donde presuntamente recibía sobornos, un trabajo que hizo Joely Reséndiz, periodista, y que es una periodista ligada, cercana a los intereses de Isabel Miranda de Wallace. Fox también tuitea la cuenta secreta de los favores de Saldívar. Incluso Salvador Leiva, en su cuenta de X, con Salvador, usted lo sabe, hemos platicado con él muchas veces, él está como abogado también o parte de la defensa del caso Brenda Quevedo, nos recuerda que hace más de un mes Joely Reséndiz publicó un video sobre supuestos pagos que recibió Arturo Saldívar en el caso Wallace. Dice que se basó en documentos obtenidos con Pegasus, pero Isabel Miranda ya confesó con José Cárdenas que ella presentó esas pruebas hace 2 años. Otro vínculo, José Cárdenas entrevista a Isabel Miranda de Wallace. Isabel Miranda de Wallace, que tiene las puertas abiertas en Radio Fórmula. ¿Qué podría aportar ella en esta discusión si se supone que la denuncia es anónima? Y ojo, el proceso que ha utilizado Isabel Miranda de Wallace muchas veces para presentar este tipo de acusaciones contra Leiva, contra Saldívar, contra todos ellos, es como si fuera una denuncia anónima. La relación de Isabel Miranda de Wallace con Norma Piña no es ningún secreto, son gente que ha ido de la mano desde hace mucho tiempo, incluso un familiar de Wallace trabajó en el equipo de Norma Piña. Norma Piña, que sí, mucha gente festejó con vítores, con globos, que era la primera mujer en llegar a la presidencia de la Suprema Corte, que rompían el techo de cristal, pero en realidad estaba llegando una persona con muchos conflictos a su alrededor, con intereses verdaderamente sórdidos debajo de la toga, con relaciones sumamente oscuras, un personaje que cumpliría la labor y tomaría el lugar que durante un tiempo llevó a cabo Lorenzo Córdoba, como ese cruzado por parte de la democracia, ella la cruzada por parte de la justicia, un poder judicial que es el último lugar, la última guarida que tiene la derecha, de la cual platicábamos al inicio, esa derecha empresarial que está acostumbrada a despojar al país de su riqueza natural, que está acostumbrada a que las leyes le beneficien, aunque tenga que torcerlas, y después hipócritamente te asegura que no es así, que lo que pasó es que la ley así lo mandata. Cuando la ley mandata algo y a ellos no les gusta, pues simplemente no la siguen y le ordenan a su ministro de confianza que la cambie. Es ahí donde se encuentra anidado precisamente ese poder tan corrupto, ese poder tan, pero tan profundo, que es capaz de cualquier cosa con tal de evitar una nueva derrota. Ellos son los enemigos reales, ya no es Xochitl Gálvez como tal, porque incluso el grupo de partidos que están postulando a Xochitl Gálvez no les alcanza para poder controlar a los verdaderos jefes de esa campaña, a un Salinas Pliego, a un Larrea, a un Claudio X González, quienes son la gente de dinero y son la gente que le ordena a Piña que lleve a cabo ciertas acciones de una u otra manera para poder minar a la izquierda. Ahora, si se dan cuenta, el lenguaje en contra del ministro Saldívar es sumamente duro, es un lenguaje agresivo, es un lenguaje grosero, es un lenguaje violento. Desde que decidió salir de la Suprema Corte para integrarse con Claudia Sheinbaum, se le fueron encima de una manera iracunda, de una manera furiosa, de una manera pocas veces vista. ¿No? Incluso hubo expertos en leyes que salieron a decir, a ver, tranquilos, una cosa es una finalidad política y otra cosa es manchar la carrera de un litigante o de un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y aún así vimos declaraciones de miserable, traidor, rata. Yo solamente he visto ese odio verbal en la figura de Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera en la figura de Claudia Sheinbaum y también en Hugo López Gatell. Y aquí voy con eso. Cuando se presenta ese tipo de discurso, ese discurso tan violento verbalmente, ese discurso que busca minar a la persona, ese discurso que busca humillar a la persona, es porque proviene de intereses de derecha. Vea usted a Hugo López Gatell, ¿no? Y son los mismos comunicadores, los mismos grupos empresariales, quienes le dicen doctor muerte, desgraciado, ratero, cucaracha, de todo, ajá, que por la epidemia, cuando en realidad sabemos perfectamente que fue porque puso un alto a los poderes de Coca-Cola, Nestlé, Danone y todo este grupo integrado en Funsalud, las famosas fichas
de Coca-Cola y demás. De ahí partió y fue el etiquetado frontal, por supuesto. De ahí partió el odio hacia Hugo López-Gatell, porque es un odio el que sienten esas empresas y que no se la quieren perdonar. ¿Por qué? Porque se peleó con el gran capital, algo similar a lo que pasó con Jorge Glass en Ecuador o el propio Julian Assange en sus diferentes niveles, claro, pero a lo que voy es que es el mismo enemigo, el verdadero poder. En el caso de Assange, el poder militar. En el caso de Glass, el poder económico. Aquí es lo mismo. Gatell se enfrentó al poder económico y se le quieren cobrar. El ministro Saldívar se enfrentó al poder económico y se lo quieren cobrar. El ministro Saldívar se enfrentó a ese poder político como tal delictivo de Genaro García Luna, de Felipe Calderón Hinojosa y se lo quieren cobrar. A mí me llama la atención, y bueno, en el caso de López Obrador, ni qué decir, se ha enfrentado a esos mismos poderes y por lo tanto lo han atacado con la misma furia. Y en ese sentido, es ahí donde entonces uno se pregunta, ¿por qué tanto desprecio a la figura del ministro Saldívar? Perdón, pero varios ministros han pasado a la derecha o han sido abiertamente de derecha. ¿Qué me dicen de Mariano Azuela, que estuvo con Fox? Era un derechista de primera. La misma Norma Piña o el señor Luis María Aguilar o el señor Lainez, aunque hayan tenido ciertas decisiones en su comportamiento al momento de aplicar una ley que esté vinculado con la izquierda, la realidad es que su formación personal e ideológicamente política es de derecha. Entonces, ¿cuál es el problema que Saldívar haya dicho que es de izquierda? Ese, que era de izquierda. Y no era la primera vez, por supuesto. El ministro Góngora también cuando anunció su cercanía con López Obrador, se le fueron encima y lo tacharon de traidor, de todo, porque era un personaje de izquierda. Aquí es por eso que les digo que el enemigo es la derecha que lanza su verdadera, que muestra sus fauces y que buscará hacer lo que tenga que hacer para trastabillar todo este proceso electoral, ya puesto ya a actuar a su último resquicio, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a este sistema corrupto que ha tomado la determinación ya de ir por todas las canicas, cueste lo que cueste. Y es esa misma derecha la que hoy está detrás de la campaña de Xochitl Gálvez. Gálvez que inocentemente dice, voy a poner a José Ángel Gurría como parte de mi gabinete, Enrique de la Madrid, el Defonso Guajardo. Tres personajes quienes si en algo se les caracteriza es precisamente por su clasismo, pero sobre todo porque son personajes que han apoyado de manera denodada al neoliberalismo, que han criticado en diferentes etapas de sus vidas a los programas sociales, a la justicia social, quienes consideran que la precarización laboral es fundamental para fortalecer a a los patrones. Gurría fue el padre del FOAPROA, y ya se le olvidó a Xochitl, él fue el padre del FOAPROA, el creador del FOAPROA. Ya se le olvidó el papel de Alfonso Guajardo en la privatización durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y la manera como profundizaron la misma. Ya se le olvidó el papel que ha tenido Enrique de la Madrid. Ahí tiene usted, más allá de dedos sangrantes, más allá de chistoretes, más allá de sillas, más allá de chicles, ese es el verdadero rostro de Gálvez. Una candidata títere que busca poner a personajes neoliberales dentro de su propio gobierno. Esa es la visión de país que apuesta Xochitl Gálvez. Y está bien, pero que no nos venga con que tiene la idea de izquierda, trotskista y demás, cuando en realidad ella no es así. Y el último clavo al ataúd, y con esto cerramos, es Vicente Fox, que reaparece, ¿no? De manera presumida para mentirnos, al igual que Galvez, en un spot, ¿no? Del PAN, que yo no sé primero a quién se le ocurrió, sinceramente, a quién se le ocurrió, de verdad se lo digo, poner a Vicente Fox Quesada, que es uno de los personajes más denostados fuera del anti-López Obradorismo, por eso le digo que esta gente se habla a sí misma. Fuera del López Obradorismo, del anti-López Obradorismo, perdón, Fox es un personaje sumamente denostado, con muy poca credibilidad, un personaje que cuenta con muy bajos niveles de popularidad en ese sector de la población. Ese sector de la población que no les importa, así de sencillo, y que ahora sale a mentirnos junto con el PAN, que viven en su propia realidad y que nos quieren convencer que es la nuestra. Dice Fox que ellos fueron los primeros en establecer los programas sociales en la ley. ¿No? Empezaron la pensión para adultos mayores, crearon el Seguro Popular y demás. Fox es un mentiroso. Andrés Manuel López Obrador creó ese programa para los adultos mayores, lo hizo ley
en noviembre del 2003, señor Fox. Usted lo hizo a finales de ese año, es decir, un mes después prácticamente, y lo hizo copiándole a López Obrador, porque incluso usted en varias ocasiones ha pedido que esos programas sociales no existan más. Y sin embargo, ahora nos lo pone para decirnos que está a favor de eso. Esto ya es una burla, o sea, esto ya es de verdad algo, yo no sé a quién le están hablando. Ojalá que la mayoría de los mexicanos y mexicanas se den cuenta precisamente de cómo nos quieren engañar cambiando una narrativa en donde ellos son los responsables de muchas cosas, pero quieren convertirse en héroes. Son realmente una oposición que está derrotada, y está derrotada, literal, se los digo, moralmente. Pero habrá que esperar porque no son una oposición débil. No me refiero ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD. Ellos ya están derrotados moralmente. Xochitl ya está derrotada en las urnas. No, el problema no son ellos, son los papás, dirían por ahí. Es Salinas Pliego, es Claudia X González y es toda esta gama de empresarios que están dispuestos, reitero, a echarle un cerillo al incendio o todavía más litros de gasolina para que esto simplemente se amolde a sus propios intereses. Esa es la verdadera derecha, esa es la verdadera enemiga, esa es el verdadero peligro. Si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto, likeenlo, compártanlo, déjenos su comentario, su opinión, si son tan amables. Ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un placer. Échenos super chat, super gracias, suscríbanse y denle a la campanita. Gracias.